Primavera de 1989. Un hombre se sienta frente a una cámara, el rostro oculto en sombra, la voz distorsionada. Lo que está a punto de decir podría costarle la vida, y lo sabe. No por paranoia, sino porque lo ha calculado fríamente. Cuenta que trabajó en una instalación excavada en lo profundo de una montaña del desierto de Nevada. Un lugar que no aparece en ningún mapa. Un lugar que el gobierno jura que no existe. Y allí dentro, dice, hay naves. No prototipos militares. No máquinas humanas. Artefactos venidos de otro lugar, impulsados por un elemento que la ciencia tardaría 14 años más en crear. Él asegura haber puesto las manos sobre uno de ellos. Su nombre es Bob Lazar. Décadas después, tras una vida entera siendo llamado mentiroso, sigue manteniendo que tiene las pruebas. Y esto es lo que impide que la historia muera. Lazar no es un visionario. Es un ingeniero práctico que construía cohetes funcionales, siendo apenas un adolescente. Así que la pregunta no es simplemente si le crees o no. Es si una persona tan racional podría inventar un relato tan detallado y mantenerlo intacto durante más de 30 años. ¿El denunciante más importante de la era moderna? ¿O el fraude más elaborado jamás emitido por televisión? Quédate hasta el final, porque entonces, incluso tú, tendrás dificultades para responder con certeza. Corría 1988 cuando a Bob Lazar le sonó el teléfono. Cualquiera habría colgado pensando que era una broma. Al otro lado de la línea estaba el doctor Edward Teller, el hombre que la historia recuerda como el padre de la bomba de hidrógeno. Pero Lazar no se rió, porque ambos se habían cruzado tiempo atrás, muy brevemente, en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Teller iba a dar una conferencia y Lazar estaba fuera, con un periódico en las manos que hablaba de su coche a reacción. Teller se detuvo a mirar la foto, y de ahí nació una conversación. Un instante minúsculo que no parecía importar, pero suficiente para que una de las mentes más brillantes de la física estadounidense recordara a aquel joven técnico que se atrevía a hablar de física con una despreocupación casi temeraria. Así que años después, cuando esa voz inconfundible le preguntó si seguía buscando trabajo, Lazar escuchó. Le dijeron, y solo eso, que el proyecto trataba de sistemas de propulsión avanzada. Nada más. Lo interrogaron, le tomaron las huellas, y firmó página tras página de acuerdos de seguridad diseñados para atarlo al silencio con todo el peso del gobierno federal. Después vinieron las instrucciones que sonaban a absurdo. No debía ir a ninguna base con un nombre conocido. Tenía que volar a Las Vegas, y desde allí alguien lo llevaría más lejos, a un lugar que no aparecía en ningún mapa. Y aquí viene lo extraordinario. No lo llevaron al Área 51 que todo el mundo conoce. A unas 15 millas al sur de Groom Lake, hay otro lecho de lago seco, más pequeño y más aislado, Papoose Lake. Allí, en una instalación con nombre en clave S4, es donde Lazar dice que ocurría el trabajo de verdad. La estructura estaba excavada directamente en la base de la montaña. Las puertas del hangar tenían una inclinación, una textura y una pintura que reproducían la pared roca natural. Desde el aire, desde un satélite, no verías nada. Solo una montaña en el desierto, como miles de montañas, hasta que la roca se abrió. Antes de cruzar esa puerta, déjame preguntarte algo. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Déjalo en los comentarios. Siempre me hace curiosidad saber hasta qué rincón del mundo llega esta historia. Lazar no olvidó nunca aquel autobús. Ventanas completamente pintadas de negro para que nadie pudiera deducir a dónde iba. Guardias armados en cada esquina. Y un ambiente tan denso que la gente no hablaba, no se preguntaba nada, ni siquiera se miraba a los ojos. Nadie necesitaba decirlo en voz alta. Allí dentro, la curiosidad era peligrosa de verdad. Y entonces llegó el primer día. El día que partió su vida en dos mitades, antes y después.
Lo guiaron por un pasillo, suelo pulido, el zumbido estéril de los fluorescentes, ese olor de un lugar limpio de forma obsesiva. Lo llevaron a un hangar y básicamente le dijeron que mirara. Y allí, sentado en el suelo de una instalación oculta dentro de una montaña de Nevada, había un disco, unos 40 pies de diámetro, metálico. Pero fue precisamente ese metal lo que le golpeó primero. Sin pintura, sin remaches, sin pernos ni soldaduras como en cualquier aeronave que hubiera visto. Parecía fundido en una sola pieza, una superficie curva, perfecta, sin una sola junta ni costura. Su instinto, el instinto entrenado de alguien que había vivido entre máquinas, le dijo que era nuestro. Un prototipo americano, clasificado hasta un nivel que solo un puñado de personas conocía. Esa suposición duró muy poco. Los documentos de la Brief no describían un prototipo, describían una flota, 9 naves distintas, cada una con un tamaño y un diseño diferentes. Unas compactas y aerodinámicas, otras anchas y pesadas, todas fotografiadas, catalogadas, descritas en ese lenguaje burocrático y frío de un archivo gubernamental. Y el texto no dejaba margen de duda. Esos objetos eran de origen extraterrestre. Algunos recuperados de lugares de accidente, otros adquiridos por métodos que los documentos no explicaban con claridad. Lazar recuerda haber leído esas palabras una segunda vez, una tercera, esperando que de pronto adquirieran algún sentido normal. Nunca lo hicieron. La nave que le asignaron era la que los trabajadores apodaron el Sport Model, por su perfil bajo y esculpido. Y su descripción de esa máquina se convirtió en el testimonio técnicamente más detallado que jamás dio. Detalles que en 1989 sonaban a pura ciencia ficción, porque ese mismo detalle, 14 años después, dejaría atónita a toda la comunidad científica. El reactor era esférico, del tamaño aproximado de un balón de baloncesto, situado en la parte inferior central de la nave. Y el combustible era una sustancia que en 1989 no existía en ningún lugar de la Tierra. Él lo llamó elemento 115. Según la descripción del propio Lazar, un isótopo estable del elemento 115, de un tipo que jamás se encuentra en la naturaleza, se transmutaba en elemento 116 al ser bombardeado por un haz de protones. Y justo en ese instante de transmutación, liberaba antimateria. Esa antimateria, conducida con precisión al reactor y dejada aniquilarse al chocar contra materia normal, generaría una energía en una escala muy superior a lo que la tecnología humana podría producir. Y esa energía no se usaba para la propulsión de ninguna forma que pudiéramos reconocer. No había llama, ni combustión, ni motor rugiendo. La nave la usaba para generar ondas gravitacionales, para extenderse y distorsionar el tejido del espacio. El disco no volaba a través del aire, doblaba el espacio que tenía delante y caía hacia adelante dentro de esa distorsión. 3 amplificadores de gravedad colocados alrededor del borde inferior controlaban la dirección de ese efecto. Por eso esos objetos podían flotar en silencio absoluto y luego desaparecer en una fracción de segundo, acelerando de una manera que ningún piloto de una aeronave convencional podría soportar. Y hay un detalle del que casi todos se preguntan. Si es una máquina para operar, ¿con qué se controla? Porque Lazar insiste en que no encontró paneles de control, joysticks, botones ni cableado. Dentro, solo había unos asientos tan pequeños que un adulto normal apenas cabría, junto a pasadizos bajos. Él nunca afirmó ser el piloto. Su trabajo era entender el sistema de propulsión, no volar la nave. Y fue precisamente la ausencia de todo lo familiar, sin cabina, sin instrumentos, sin juntas, lo que le convenció aún más de que no podía haber sido fabricada por manos humanas. ¿Qué piensas tú de todo esto? Si te parece una locura completa, pon el número 1 en los comentarios. Si crees que es real, pon el número 2. Guarda bien tu número, porque 14 años después, un laboratorio te hará querer cambiar de respuesta.
Los críticos reaccionaron de inmediato. Los reactores de antimateria no existían. Las ondas gravitacionales amplificadas eran imposibles, según todas las leyes conocidas. Y el elemento 115 no estaba en la tabla periódica. Para la comunidad científica, alguien que describía un combustible inexistente no se diferenciaba de alguien que relataba ficción. Y entonces llegó 2003. En un laboratorio lejos de Nevada, científicos rusos y estadounidenses sintetizaron por primera vez el elemento número 115 de la tabla periódica, un elemento que más tarde se llamaría Moscovium. 14 años después de que Lazar pronunciara ese nombre en televisión, el número 115 ya no era una casilla vacía. Pero aquí hay que ser honestos. El elemento 115 que crearon en el laboratorio solo existió durante una fracción de segundo antes de desintegrarse. Era altamente inestable, no el isótopo estable que Lazar describió como combustible. Así que este acontecimiento no demostró que tuviera razón. Y precisamente por eso, la historia resulta más difícil de explicar. Sus seguidores preguntan, ¿cómo pudo alguien en 1989 nombrar específicamente el elemento 115, la casilla exacta que la ciencia tardaría otros 14 años en alcanzar, si no lo había visto en algún sitio? Los críticos responden que el 115 era simplemente el siguiente número que la tabla periódica tenía que rellenar, y que Lazar tuvo suerte. Esa pregunta sigue sin tener respuesta hasta el día de hoy. Si crees que este video merece ser visto por más gente, pulsa el botón de hype, que está justo aquí abajo. Cada hype ayudará a que este video llegue a más personas. Cuando Lazar salió a la luz pública, lo primero que hizo la gente fue escudriñar su currículum. Y lo que encontraron, o mejor dicho, lo que no encontraron, fue devastador. Él afirmaba tener títulos de posgrado del MIT y Caltech, dos de las instituciones científicas más prestigiosas de Estados Unidos. Pero cuando los periodistas contactaron a ambas universidades, la respuesta fue demoledora. Nadie tenía constancia de él. 0 expedientes, 0 matrículas. Ningún profesor recordaba haberle visto en clase. Para sus críticos, esto era la prueba definitiva. Si un hombre miente sobre dónde estudió, ¿por qué ibas a creer una sola palabra de lo que dice sobre naves extraterrestres? Parecía el final de la historia. Pero entonces, la hipótesis del fraude simple empieza a tambalearse. Existe un documento que aún se conserva en los archivos, la guía telefónica de 1982 del Laboratorio Nacional de Los Álamos. Sí, ese mismo Los Álamos, el lugar donde nació la bomba atómica, una de las instalaciones científicas más protegidas del país. Y ahí, impreso en tinta negra, entre los nombres de científicos y técnicos que trabajaban en aquel lugar, aparece el nombre de Robert Lazar. No como visitante, sino como personal del laboratorio. Eso no es algo que Lazar pudiera imprimirse en su garaje. Es un documento interno de un laboratorio nacional. Y no es un caso aislado. Ese mismo año, el periódico local Los Álamos Monitor publicó un artículo sobre él. Lo describía como físico. Incluía una foto suya sonriendo junto a su coche a reacción. El periódico lo llamaba científico. El periódico afirmaba que trabajaba en el laboratorio. Aquí tienes la contradicción fundamental que define a este hombre. Las universidades donde dice haber estudiado aseguran que nunca pisó sus aulas. Sin embargo, un laboratorio nacional de armamento incluye su nombre en su directorio, y un periódico de prestigio lo describe como físico trabajando allí. Y cuando el escándalo estalló, y los periodistas llamaron a las puertas de Los Álamos preguntando, ¿sabes qué pasó? El laboratorio acabó negando que Bob Lazar hubiera trabajado allí jamás. ¿Cómo es posible que el nombre de un hombre aparezca en el directorio telefónico de un laboratorio y luego desaparezca de los registros de personal? Los escépticos dicen que un mentiroso puede falsificar una guía telefónica. Los defensores del informante responden que a un informante se le borra. El precio que pagó no fue abstracto.
Fue concreto, físico y aterrador. Una noche, en una carretera desierta del desierto, su coche sufrió un ataque. Una rueda reventó mientras circulaba a alta velocidad, y tuvo que pelear con el volante en la oscuridad para evitar que el vehículo saliera volando fuera de la carretera. Entraron en su casa. Dice que le seguían, que siempre sentía una mirada invisible rastreando cada uno de sus pasos, hasta el punto de empezar a cambiar sus horarios, de alterar su propia forma de vida simplemente para sentirse seguro. Las amenazas llegaron a un nivel que hizo tambalearse incluso a un tipo duro como él. Y años después, agentes federales irrumpieron en su negocio. Oficialmente, era una investigación rutinaria, pero Lazar está convencido de que lo que realmente buscaban estaba relacionado con el elemento que dio inicio a toda esta historia, el elemento 115. Sea cual sea la clase de persona que es Bob Lazar, hay algo difícil de negar. No parece disfrutar lo más mínimo con la fama que creó. Si crees que una historia como esta no debería volver a ser enterrada, deja un like en el video y envíalo a alguien a quien le pueda interesar. Y no te olvides de suscribirte y activar la campana para no perderte los próximos descubrimientos. Durante décadas, sugerir que el gobierno estudiaba en secreto objetos voladores no identificados te convertía en alguien que había visto demasiadas películas. Era cosa de conspiranoicos, pero algo ha cambiado. Hoy, las máximas autoridades militares de Estados Unidos reconocen abiertamente que sus pilotos se han encontrado con fenómenos aéreos no identificados. Liberan imágenes grabadas por sus propios pilotos y testifican ante el Congreso sobre objetos que superan cualquier tecnología del arsenal conocido. El terreno de juego ya no es el mismo. En 2017, el Pentágono publicó el famoso video Gimbal. En esas imágenes, grabadas en 2015, pilotos de la Marina se topan con una flota de naves no identificadas frente a la costa de Florida. Lo que se ve es desconcertante. La nave ejecuta un giro mecánico contra el viento sin reducir velocidad, sin hélices, sin firma térmica, sin estela de escape, sin timones de cola. Se mueve contradiciendo todo lo que sabemos sobre aviación. Y aquí surge una pregunta lógica. ¿Por qué todo parece girar siempre en torno a Nevada? En realidad, no es así. Nevada es simplemente donde Lazar dice que las naves se guardan y estudian, elegido por su aislamiento, su espacio aéreo restringido y la infraestructura de aviación secreta que ya existía. Pero los avistamientos abarcan el mundo. La oleada de objetos triangulares sobre Bélgica a finales de los años 80, los numerosos informes en Brasil, y ahora pilotos de la Marina frente a las costas de California y Florida. Este fenómeno nunca ha pertenecido a un único desierto. Cuando Bob Lazar vio el video Gimbal, no dudó ni un instante. El sistema de propulsión de esa nave era idéntico al que él había descrito 30 años antes. Y no es el único que ve paralelismos inquietantes. El comandante Dave Fravor, el piloto de la Marina que en 2004 se encontró con la famosa nave Tic Tac, ha declarado que no cree que fuera construida en la Tierra y sugirió propulsión antigravedad. Su descripción del Tic Tac coincide de forma asombrosa con lo que Lazar contó sobre el Sport Model. Luis Elizondo, exoficial de inteligencia del Pentágono que dirigió el programa secreto AATIP, dijo a los periodistas que uno de los objetivos era determinar la física de los ovnis. Los militares creen que estas naves están construidas con metamateriales especiales que no pueden fabricarse con la tecnología actual. Lazar hizo afirmaciones prácticamente idénticas hace décadas, y se rieron de él. Ahora el Pentágono sostiene esencialmente lo mismo. En junio de 2021, la directora de Inteligencia Nacional publicó un informe que reconocía 144 incidentes de UAP sin explicar. De todos ellos, solo uno pudo ser identificado. 18 demostraron características de vuelo inusuales, paradas bruscas, suspensión estática y velocidades incomprensibles. El informe fue claro. Son fenómenos físicos reales. No son tecnología estadounidense, ni rusa, ni china.
Entonces, ¿qué son? Y en noviembre de 2021, en el Foro Ignatius, Avril Haines, la directora de Inteligencia Nacional, dijo algo que una década antes habría sido impensable. Algunos objetos podrían tener un origen extraterrestre. La máxima autoridad de inteligencia abriendo esa puerta. Eso te da una medida de cuánto ha cambiado todo. Pongamos todo en la balanza. En 1989, un hombre describió una instalación secreta excavada en una montaña de Nevada. 9 naves de origen extraterrestre. Propulsión basada en ondas gravitacionales. Un combustible, el elemento 115, que no existía en la tabla periódica. Naves que flotaban en silencio, aceleraban sin estela y violaban todas las leyes de la física. Lo llamaron mentiroso. Sus expedientes fueron borrados. Su casa fue allanada. Su coche sufrió un sabotaje. Su carrera quedó destrozada. 14 años después, el elemento 115 se sintetizó en un laboratorio. 30 años después, el Pentágono publicó videos de objetos voladores que coincidían con sus descripciones. 32 años después, la directora de Inteligencia Nacional pronunció las palabras «origen extraterrestre» en una catedral de Washington. Bob Lazar no ha cambiado su historia ni una sola vez en más de 3 décadas. Ni un detalle, ni una retractación. Simplemente espera a que el mundo descubra la verdad. Y aquí está la pregunta final. Si un hombre describe un elemento antes de que exista, tiene una declaración de impuestos que enumera a la Oficina de Inteligencia Naval como su empleador, aparece en el directorio telefónico de un laboratorio nacional que ningún falsificador podría imprimir, y vive una historia de la que jamás ha obtenido beneficio, ¿es esa la forma de una mentira elaborada? ¿O es la forma de una verdad incómoda? Déjame saber qué piensas de verdad en los comentarios. Y si quieres ver más evidencia, he preparado un video con seres que no son de la Tierra captados en cámara. Mira ese video ahora mismo. Lo tienes fijado en la pantalla. Allí te espero. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.